Bueno muchachos, ahora les voy a explicar un poco de cómo recibimos la empresa, cuáles fueron sus informes iniciales, el estado financiero, de cómo se encontraba con el flujo de caja y cómo se encontraba con la utilización de las materias primas. Claro, estaba mostrándoles los diferentes análisis de cada trimestre conforme fuimos avanzando con la empresa. Acá primeramente tenemos el informe inicial. En este informe podemos apreciar que el precio de la acción primeramente era de $9.76. Nuestro objetivo como tal, teniendo en cuenta que recibimos una compañía con una operación concentrada exclusivamente en su mercado principal, es decir, el área 1, la tenemos por este costado. La meta inmediata fue estabilizar la empresa. Encontramos una inicial de un inventario bastante pequeño de 1.600 unidades y recibimos un pedido pendiente de 20.000 unidades de material. Nuestra expectativa era poner en marcha la fábrica a un ritmo seguro y predecible utilizando 18.000 unidades de la materia prima para cubrir los pedidos fijos del mercado sin generar sobrecostos ni arriesgarnos a un desabastecimiento. ¿Cuál fue la consecuencia de esa estrategia? Como tal, la estrategia funcionó, según lo planeado. Logramos mantener un ritmo de fabricación limpio, dejando un colchón de seguridad de 3.600 unidades de material en la bodega para emergencias, al demostrarle al mercado financiero que la nueva administración era ordenada y prudente. El valor de nuestra acción cerró con una base firme de $9.76, dándonos el visto bueno para iniciar planes más ambiciosos. Procedemos con el primer trimestre después de la primera decisión. Encontramos por este lado que el precio de la acción subió a $10.35. Ahora ya los objetivos cambian y el propósito cambia un poco. Con la fábrica funcionando de forma estable, el propósito de este periodo fue impulsar las ventas con fuerza. Decidimos meterle más presupuesto a la publicidad local y aplicar mejores opciones al diseño del producto para que fuera más atractivo frente a la competencia. Además, nuestra expectativa era asegurar materias primas baratas para el futuro, por lo que dejamos encargado un pedido de 18.000 unidades, aprovechando un excelente precio de proveedor de $7.99 por unidad. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? El mercado reaccionó de forma muy positiva. La combinación de mejor diseño y mayor publicidad atrajo a una gran masa de compradores gracias al aumento en las ventas. La acción superó por primera vez la barrera de los $10, ubicándose en los $10.35 y así cerramos el primer trimestre. Podemos apreciar aquí cuáles fueron como tal: inventario inicial 3.600 unidades, una entrada de 20.000, disponibles 23.600 como ya los comenté anteriormente. Procedemos, segundo trimestre. ¿Qué encontramos acá? Al ver el crecimiento de la demanda, nos dimos cuenta de que la fábrica actual pronto se quedaría pequeña. El propósito estratégico cambió hacia la inversión a mediano plazo. Compramos maquinaria pesada adicional para ampliar nuestra capacidad de producción y para alimentar esos equipos aumentamos el pedido de materiales a 20.000 unidades. Pensamos que el mercado vería esto como un paso necesario hacia el crecimiento. ¿Cómo lo vimos en consecuencia? Comprar maquinaria requirió un fuerte reembolso de efectivo, como ya bien lo sabemos, inmediatamente, lo que apretó nuestra liquidez como tal. Sin embargo, la consecuencia en la bolsa fue bastante positiva. Los inversionistas valoraron que la empresa se estuviera preparando para el futuro, lo que hizo que la acción continuara su tendencia al alza hasta los
con 81 centavos y así cerramos el trimestre número 2. Podemos apreciar aquí las diferentes áreas, los gastos y los propósitos para el siguiente trimestre. Trimestre número 3. Ubicándonos en el tercer trimestre manejando la compañía, pero en el 11º trimestre de la empresa funcionando como tal, nuestro objetivo era poner a trabajar inmediatamente las máquinas nuevas que acaban de llegar. Organizamos turnos completos para el personal y procesamos 18.000 unidades de material. La expectativa era lograr un efecto de economía de escala, es decir, que el producto como tal, al producir más unidades, el costo fijo de la fábrica se repartiera mejor y cada producto saliera más barato de hacer. ¿Cuál fue la consecuencia que tuvimos con referente a ese objetivo? Cumplimos la meta a la perfección. Reducir el costo por producción disparó las ganancias del trimestre, al volver una empresa altamente rentable y eficiente al mercado financiero. Premió la gestión con un salto masivo en el valor de la acción, alcanzando los $12 con 11 centavos. Acá les muestro como tal cómo fue el desempeño total, teniendo un inventario inicial de 5.600 unidades para terminar con la disponibilidad del siguiente trimestre de 25.600 unidades. Siguiente trimestre. Vamos a ello. Con el mercado local dominado y con una capacidad de producción, el propósito fue la expansión geográfica. Decidimos enviar cargamentos de producción y asignar presupuestos de publicidad hacia nuevas regiones del país, regiones 2 y 3, donde detectamos que la demanda estaba insatisfecha y se podían cobrar precios competitivos, esperando diversificar el riesgo comercial de la empresa. Que obtuvimos referente a esa decisión? Convertimos en una empresa con presencia nacional. La verdad, fue un éxito rotundo. Aunque los costos de envío y lógica subieron, los ingresos totales del negocio crecieron de una manera exponencial gracias a los nuevos clientes. La acción reflejó este liderazgo, subiendo totalmente a $13 con 48 centavos. Más adelante, sin más que esperar, seguimos incrementando ese precio de la acción. Siguiente trimestre, veámoslo. En este entorno nos vemos tras de esfuerzo y la expansión como tal. El objetivo se centró en la estructura interna de la compañía. El propósito fue motivar y retener al personal clave, por lo que aumentamos las comisiones de los vendedores y los incentivos para que los obreros de la fábrica tuvieran ese propósito de quedarse, manteniendo los precios del producto estables para fidelizar a los clientes. La verdad, pensamos que un equipo motivado brindaría la operación con un respaldo gigantesco. El negocio funcionó como un reloj. Logramos el trimestre más eficiente y limpio de la adquisición, lo que disparó las utilidades netas. Las consecuencias directas fue un incremento masivo en la confianza de los inversores, llevando la acción a $15 con 62 centavos, teniendo así el trimestre más alto por el momento. Continuamos con el trimestre número 6 y el trimestre de la empresa número 15. Vemos por este lado, como lo apreciamos, nos enfrentamos a un entorno macroeconómico difícil. Los precios de las materias primas subieron por inflación de $8 con 15 centavos a $8 con 75 centavos por unidad. Nuestro propósito fue mantener los niveles de producción altos para no ceder terrenos
ante los competidores, esperando que el mercado absorbiera el producto a pesar del aumento de costos. ¿Qué vimos reflejado en eso? Esta expectativa falló debido a que hubo una desaceleración temporal de la demanda, lo que provocó que se quedaran 10.600 unidades de productos sin vender acumuladas en la bodega. La combinación de materiales caros y altos costos por almacenamiento golpeó las utilidades del trimestre. Como consecuencia, la acción sufrió su primer tropiezo serio, bajando a $14.49 en la acción. Seguimos. En el siguiente trimestre, el objetivo fue urgente, como tal, liberar el dinero que estaba atrapado de forma de inventario en la bodega. Como lo vemos, inventario final, era liberarlo. Para ello aplicamos una estrategia de contracción operativa. Frenamos la compra de materiales nuevos, solo pedimos 12.000 unidades y reorientamos los esfuerzos del equipo de ventas hacia promociones agresivas para dar salida al stock guardado. Todo lo que estaba en inventario, venderlo. ¿Qué vimos reflejado en esto? La estrategia de saneamiento fue un éxito total. Al vaciar las bodegas y reducir los gastos de operación de la planta, la empresa recuperó una enorme cantidad de dinero en efectivo al ver que esta rápida capacidad de respuesta de la gerencia, los inversionistas recuperaron la confianza y la acción subió a un nuevo récord de $16 con 0,8 centavos. ¿Qué podemos apreciar en el siguiente trimestre? En el siguiente trimestre vemos que ya con las cuentas llenas de efectivo y la bodega limpia, el propósito fue alcanzar la máxima eficiencia operativa. Coordinamos a milímetro lo que producía la fábrica con lo que las tres regiones demandaban, esperando tener un trimestre con cero desperdicios. Y la verdad, consecuencia de esto, fue un trimestre muy bueno, casi perfecto, de la empresa. Lo que se fabricó se vendió casi de inmediato, con márgenes excelentes. La acción rozó la línea psicológica de los $20 cerrando en 19.99 y posicionando a la firma como líder de la industria. Siguiente trimestre. En este trimestre vemos como tal, el propósito fue cosechar los frutos de la reputación construida, apoyados en el histórico inversión de la publicidad y excelente percepción de la marca. Aumentamos los precios para maximizar el margen de ganancias por unidad vendida, manteniendo los costos internos controlados. En consecuencia de esto, la compañía alcanzó su cenit financiero o histórico, logrando una cotización bursátil máxima de $20.71. Sin embargo, operar tan al límite del acelerador dejó que la estructura interna sea vulnerable ante cualquier imprevisto con la mano de obra. Consecuente a este trimestre, vemos que en el siguiente sufrimos una crisis grave en el Departamento de Recursos Humanos debido a problemas de rotación y falta de contratación a tiempo. Nos quedamos sin suficientes cuadrillas de obreros en la fábrica. El propósito era mitigar el impacto, pero la falta de personal limitó por completo nuestra capacidad de producción. Por lo que vimos, no pudimos fabricar lo suficiente para cubrir los pedidos de los clientes. Dejamos una gran cantidad de demanda
Insatisfecha, clientes con dinero en mano que se fueron con la competencia, los costos fijos de la estructura se mantuvieron intactos, pero los ingresos se desplomaron. Provocó que la acción cayera drásticamente a 14,44 y borrando el crecimiento de los últimos trimestres. Pero muchachos, tranquilos que ya les voy a mostrar qué hicimos consecuente a este trimestre. Este trimestre fue el más duro, en el que más caímos, pero ya les voy a enseñar cómo fue que lo recuperamos. En el siguiente trimestre lo que hicimos fue activar un plan de contingencia inmediato para solucionar la crisis de personal. El propósito fue construir a la fuerza contratando obreros de urgencia, asumiendo los costos de su capacidad express y autorizando horas extra para reactivar la fábrica a toda marcha, esperando demostrarle al mercado que podíamos levantarnos rápido. La consecuencia, aunque producir fue más caro debido a los pagos de capacitación y recargos por horas extra, logramos volver a subir los canales de distribución y recuperar los clientes perdidos al ver el regreso de los ingresos y la resiliencia de la empresa. La acción debutó positivamente a 15.33. Muchachos, y de aquí para arriba, mostrándoles acá todos los trimestres, podemos apreciar que tenemos como tal una proyección a mediano plazo para la empresa, considerando el estado actual de la compañía, el cierre del trimestre como tal, el último que vimos, que proyecta la verdad un panorama sólido, respaldado por las siguientes variables estratégicas que son estabilidad financiera y patrimonial, capacidad productiva optimizada, consolidación del mercado nacional y el valor de la empresa como tal. Ya les explico qué sería cada una. Vemos que acá de la empresa tiene un patrimonio hoy con una estructura de capital mucho más robusta y una excelente reputación en el mercado. Supera la crisis del trimestre, inflación de consumos y el trimestre personal. El flujo de la caja se encuentra estabilizado. Por ejemplo, vemos la capacidad productiva optimizada, la mano de obra contratada y entrenada de urgencia en los periodos recientes se encuentra actualmente en su curva de máxima productividad. Esto garantiza que para los próximos 2 años la empresa podrá operar a un costo unitario altamente competitivo y sin riesgo de cuellos de botella como tal. Consolidando el mercado nacional, la marca ya tiene un nombre establecido en las 3 regiones de distribución. A mediano plazo se proyecta un crecimiento sostenido entre el 5 y un 8% anual, simplemente manteniendo la fidelidad de los clientes actuales y optimizando precios de venta de acuerdo con la inflación de materiales. El valor de la empresa se estima que si la nueva dirección mantiene la disciplina logística y evita la acumulación excesiva de inventarios en bodega, la acción de la compañía tiene un potencial de entorno para ubicarse de manera permanente sobre el rango de los 18.50 a $20 en los próximos 6 a 8 trimestres. Eso fue todo, estados financieros. Les agradezco a ustedes por la atención prestada y terminamos con una breve conclusión. Muchísimas gracias. Hola compañero, ¿cómo vas? Excelente, ¿usted cómo se encuentra? Muy bien compañero. Me gustaría que habláramos un poco de lo que pasó en nuestra empresa. Vimos demasiadas cosas, como subía la acción, como con menos deuda nos fuimos un poquito hacia abajo, pero la recuperamos. Que Sí. Pues creo que las decisiones que tomamos desde el punto de partida con la que empezamos fue
un exceso de inventario para la toma uno, en donde generamos solamente en el enriquecimiento de las acciones un 10%. Y también otra cosa que tener en cuenta que en el punto de venta número uno, que fue nuestro mayor pilar, el punto de venta número 2 necesitaba bastante materia prima, bastante producción y lo fuimos incrementando, lo fuimos recuperando en ese sentido. Para la toma 3 alcanzamos a hacer un balance de lo que necesitábamos en producción y el costo de almacenamiento, algo que nos llevó a tener un alza en las acciones de un 16.0.4%. Ok, por otro lado, te das cuenta que el balance, el costo de almacenamiento bajó considerablemente comparando con el trimestre pasado. Lo que sí nos golpeó un poco fue el tema de la fuerza de ventas. Perdimos un vendedor en el área 2 por la competencia, por lo que subió las comisiones y nosotros nos quedamos un poco cortos en ese sentido. No tan solo fue nuestra única complicación, después más adelante en inventario tuvimos una demanda muy alta en la que vendimos todos los productos y nos quedamos sin nada en el almacén. Eso nos llevó a una pérdida de $4 en las acciones y nada, ahorita en el proceso en el que se han dado los últimos 3 trimestres, intentamos recuperar la acción y elevar la empresa y estabilizándola con almacenamiento, con producción y recogiendo otra vez el 50% de las acciones flotantes. Sí, precisamente por eso ajustamos los datos para la entrega de la empresa, que eso fue uno de los requisitos que registramos para este próximo trimestre, teniendo en comparación eso y ya próximamente recuperarnos. Exacto, creo que en conclusión fuimos una empresa muy solvente, fuimos muy líquidos, no nos proyectamos en inversión hasta los últimos trimestres. Para nuestra caída la demanda que teníamos para ese momento ya no era la misma y nuestra empresa tuvo un golpe muy amplio, mas sin embargo estamos esperando otra vez la entrega definitiva de una empresa estable y en unas acciones muy altas. Y próximamente con un crecimiento de más de $2 en la acción. Exacto, muchas gracias.